Imagínate, qué interesante que un devocional, una porción de la palabra despierte en nosotros las ganas de cantar, ¿no? De escribir algo, ¿por qué no? De decirle al Señor, Señor, yo te quiero escribir esto. ¿No te ha sucedido que intentas levantarte temprano para leer la Biblia y te gana el sueño? O quizás eres de los que sí aprovechan su tiempo para dormir y se duermen 8, 10, 12 horas, yo qué sé. Se levantan tarde, pero en la noche intentan leer de todas maneras la Biblia y te quedas dormido. Y creo que de manera natural los seres humanos batallamos con leer, sobre todo aquí en México y en muchos lugares de Latinoamérica. Hay países donde sí tienen una cultura, una educación de lectura muy buena y la verdad leen muchos libros, pero la mayoría no. Y en especial esto nos sucede con la Biblia. Y menciono esto porque muchos de nosotros, desde que conocemos al Señor, queremos aprender de la palabra de Dios. Pero lamentablemente no es algo que suceda pues sin esfuerzo, no es algo que ya venga integrado en nosotros de manera natural. Claro, hay quienes no batallan tanto, quienes ya son un poco más proactivos en ese sentido, o a lo mejor tenían más preparación para leer, se dedican a tener que leer muchos documentos y no batallan tanto con la lectura. Pero sin lugar a dudas no es lo mismo leer un documento, no sé, legal, un libro de fantasía, una novela, que leer la Biblia. Así hay personas que también se les hace más fácil, no sé, conducir un automóvil, ¿no? Y batallan menos, y hay otros que batallamos más, sobre todo si es un automóvil estándar, pero seguro que hay cristianos que no batallan con leer la Biblia. La mayoría de nosotros sí requiere un esfuerzo mayor. Y digo nosotros porque yo creo que no es algo que se diera naturalmente en mí. La verdad es que a mí también de repente me cuesta, me gana la flojera, el sueño, la pereza y bueno, pues no es algo que en mí se dé naturalmente, pero que con el paso del tiempo seguro que se puede lograr. Y tampoco digo que sea el lector más asiduo, más profesional, más profundo, pero ya no me cuesta tanto como antes, eso es seguro. Lo que quiero compartirte hoy es probable que te suene pues lógico o hasta un poco sencillo, un poco básico, pero aún así te lo voy a decir y espero que esto te ayude. Si quieres leer la Biblia y no quedarte en el intento, primero, haz que leer la Biblia sea un hábito. Los buenos hábitos siempre ayudan en todo sentido. Si tienes un mal hábito, empieza a cambiarlo poco a poco y te darás cuenta de que cada hábito que vamos cambiando de malo a bueno siempre ayuda, siempre aporta algo para nuestra vida. Pero principalmente cuando hablamos de leer la Biblia, la palabra de Dios, cuando hablamos de buscar a Dios en todo sentido, en oración, en ayuno, a leer la Biblia, congregándonos con nuestra familia. Y ahorita hablaremos un poco más de eso. Pero Pablo nos escribe esto en 1 Corintios capítulo 9. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Nuestra meta al leer la palabra de Dios va mucho más allá que satisfacer el cuerpo físico o moldearlo. Y por eso decía Pablo, yo domino mi cuerpo. Y hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros andamos intentando predicar o predicando el evangelio, pero nosotros mismos no estamos siendo edificados a través de la palabra. Así que no dejemos que seamos descalificados, como lo llama Pablo. Y a través de la Biblia podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para incluso aquellos amigos que tenemos ahí muy cercanos. Podemos ser corregidos, podemos ser instruidos en justicia. Y como dice 2 Timoteo, pues también nos ayuda para estar preparados para toda buena obra. Así que el hábito de leer la Biblia, si tomamos las palabras de Pablo, requiere disciplina. Es decir, requiere que tomemos todos los días un momento para leer. No importa si al inicio son 10 minutos o 15 minutos, lo importante es comenzar. Aparta un tiempo especial en tu día para leer tu Biblia. No dejes que pase un día sin hacerlo. Y digo esto porque muchas veces pensamos, bueno, pues ¿en qué me pueden ayudar 10 minutos? ¿No? ¿Qué van a cambiar en mí 10 minutos? Bueno, te asombrarías de todo lo que Dios te puede decir en 10 minutos, en 15 minutos. Si tan solo tomamos la iniciativa y comenzamos esta aventura de la lectura de la palabra de Dios. Y no aventura en el mal sentido, sino este reto, mejor dicho, pues, de la lectura de la palabra de Dios. Y a veces podemos desanimarnos porque pues hay personas que dicen, yo leí la Biblia 2 horas o 5 horas, 8 horas, 12 horas y leí
30 capítulos, 50 capítulos. Seguramente esto tomó su proceso y ahora lo pueden hacer. Que bueno, gloria a Dios, pero gloria a Dios si también te atreves a iniciar esta lectura. Cada quien conoce sus capacidades en ese sentido, y así como un atleta no comenzó escalando el Everest o corriendo un maratón, así nosotros también tenemos que ir poco a poco, pero sí necesitamos comenzar a hacerlo. La palabra de Dios nos ayudará en todo sentido y encontraremos bendición de Dios por la búsqueda diaria de su presencia. Créeme, como te decía, 10 minutos de agua en una plantita también benefician, y yo lo veo en el pasto que en estos días, híjole mano, pues no es tiempo de lluvia, es tiempo de frío, el sol está muy seco y el pasto en mi casa se va secando. Y la verdad es que no hay agua como para estar regando a cada rato, pero hay un lugar donde hay una gotera en una tubería. Y esa gotera hace que por lo menos en casi 1 metro cuadrado el pasto se vea verde. Es una gotera que está constante todo el día, una gota que está ahí constante. Imagínate lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros si nosotros disfrutamos, si nosotros buscamos a Dios a través de su palabra por un momento en el día. Mira lo que dice Salmos 42. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Aprovechemos la sabiduría de Proverbios, aprendamos de los libros históricos de la Biblia, cantemos salmos, escudriñemos a las profecías, a los profetas, aprendamos de las palabras de Jesús. Y sobre todo, si tu Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo, no hay pretexto. Así que no puedes decir, no sabía qué me estaba diciendo el Señor, o no sabía que Jesús estaba hablando. Estaba hablando claramente. En nuestras Biblias, en mi Biblia por lo menos sí viene así en rojo, y no hay pretexto. Pero también podemos seguir el consejo de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Y a todo esto, ¿cómo podemos comenzar? Bueno, segundo punto, comienza con un devocional sencillo. La palabra devocional obviamente viene de la palabra devoción, que viene de sentir un respeto o temor reverente hacia Dios. Pero aparte del significado, un devocional es un momento que tomamos para leer la Biblia, para orar, para adorarle en la intimidad, en lo personal, y buscar a Dios ahí en ese lugar, en nuestro hogar o donde quiera que estemos. Es por eso que podemos encontrar pequeños libros que se llaman así, devocionales. Estos libros nos ayudarán para llevar un orden en lo que estamos leyendo, pero además, en el caso de comenzar el hábito de la lectura, para que no se nos haga pesado. La mayoría de ellos traen un versículo para meditar durante el día. De inicio, si uno ve un devocional básico, trae un versículo pequeño, luego trae una lectura de la Biblia, luego trae un pequeño texto para reflexionar. Al final incluso puede sugerirte una oración o una pregunta que te ayude a orar, saber qué orar. Y en algunos casos también al lado podemos encontrar que traiga, no sé, algún capítulo de la Biblia que toque leer ese día. Generalmente traen la fecha del día en que estás leyendo. Y muchos te ayudan incluso para leer la Biblia en un año, lo cual es buenísimo. Te ayudan para que la lectura en ese año no sea tan pesada. Te van distribuyendo algunos capítulos más cortos, a lo mejor al inicio, después le van subiendo la intensidad y van subiendo más capítulos. Pero generalmente son cortos. Algunos devocionales son un poco más completos y pueden traer actividades a realizar durante el día. Por ejemplo, ora por una persona, o busca una persona, o escríbele a una persona, o llama a una persona por la que necesites orar, y pregúntale si hay una petición de oración, por ejemplo, ¿no? O que memorices el versículo durante el día. También hay algunos que lo hacen así. Con el paso del tiempo deberíamos ir avanzando y llegar a lo que Pablo nos decía, poder nutrirnos de alimento sólido. En su momento Pablo lo escribía a los hermanos de Corinto, que quería hablarles como espirituales, pero no podía, les hablaba como a carnales porque no estaban listos. Y todos pasamos por eso, porque leer la Biblia es un ejercicio espiritual, es algo que nos va a ayudar a fortalecernos. Hay muchas personas que pueden leer la Biblia como una pieza histórica, como una fuente de información, como para obtener un título por alguna materia en la escuela, por compromiso, pero realmente leer por leer no tiene mucho sentido. Por eso yo pienso que es mejor apreciar esos momentos de intimidad y nutrirnos de la palabra de Dios en lo personal. Por eso vamos poco a poco, meditemos lo que leemos, apliquemos lo que leemos y veremos cómo se va formando el hábito de leer la Biblia todos los días, y nuevamente encontraremos la bendición de Dios. Y así estaríamos cumpliendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
no desestimemos el poder de la palabra de Dios para nosotros y para nuestra familia. No recuerdo si ya dije esto en otro video, pero sí recuerdo que cuando era más joven, mi esposa dirá lo contrario, pero soy joven, mis papás nos ponían a memorizar versículos diarios a toda la familia y debíamos repetirlos a la hora de la comida. No diré tampoco que era requisito para comer, pero sí diré que me quedé un par de veces o 3 veces sin comer. Y creo que en muchos lugares se hacía esto. No lo de no comer, sino lo de aprenderse los versículos. Se repetían los versículos y se memorizaban. Era algo que se acostumbra a hacer. Yo creo que muchos hoy en día todavía lo hacen. Y es una manera de llevar siempre en la mente y cuando por fin lo entendemos también en el corazón la palabra de Dios. Tercero, la devoción no solamente es leer. Desde luego, no solamente leemos un devocional y ya. Es como un pequeño fuego que se enciende en nosotros. Cuando despertamos o antes de dormir, lo que podemos hacer es leer algo que nos despierte, que llame nuestra atención y entonces aprendemos algo del devocional e iniciamos la búsqueda de Dios. Y junto con eso podemos tomar un momento para orar, quizás con música de fondo o quizás en silencio. Quizás el Señor pone una canción en nosotros, ¿no? De lo que acabamos de leer o algo que haya puesto nuevo en nosotros. Imagínate qué interesante que un devocional, una porción de la palabra despierte en nosotros las ganas de cantar, ¿no? De escribir algo, ¿por qué no? De decirle al Señor, Señor, yo te quiero escribir esto. Cada quien tiene un momento de búsqueda diferente, pero es probable que a ti te guste tomar café o que a lo mejor te gusta tomar agua. O si buscas al Señor, quizás terminas un ayuno o inicias un ayuno con el devocional. O a lo mejor si vas a predicar en la iglesia o a otra persona, de ahí sale un estudio, ¿por qué no? Por eso decía, lo importante es iniciar, saber que la palabra de Dios va a producir en nosotros todo esto y que es poderosa para que nuestra vida sea transformada. De pie, de rodillas, en un sillón, en una silla, en tu casa, en la oficina, en un viaje o sin viajar. La palabra de Dios siempre traerá bendición para nosotros y por eso es importante que empecemos a leer si no lo estamos haciendo todos los días. Y este es el tema de hoy. Ojalá que haya servido, espero que haya servido para que despiertes, te actives y digas, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Pudiera estar leyendo unos versículos en la mañana, tengo tiempo, quizás en la noche o al mediodía en la oficina, no lo sé. Cada quien tiene un momento diferente, pero te invito a que lo hagas. No te quedes sin leer la palabra de Dios. Y me despido. Muchas gracias por acompañarme hoy nuevamente. Te espero la próxima semana, si Dios quiere, a las 9:15 el jueves. Recuérdalo en este canal. Buenos días. Suscríbete, dale like, compártelo con alguien más, por favor. Y si nos quieres buscar en Facebook, también nos puedes encontrar como Buenos Días. Así que esto es todo. Nos vemos la próxima y que Dios te bendiga. Hasta luego.